la atención. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Un par de minutos. A ver. Calor. Minuto 2:20. No vienen. Profesor, buenos días. Bueno, como pueden ver en la clase pasada, ¿no? Recordando antes de los orales, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño recordatorio antes
tenemos que, bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las culturas mm, más trascendentales en la historia universal, ¿no? Estamos hablando sobre la cultura griega, que nos dice lo siguiente, ¿no? Esta cultura es una cultura que se ubica, una cultura europea, ¿no? Continente europea. Sudeste es en la parte que va a ocupar, ¿no? El sudeste en la península de los Balcanes, ¿no? En esta región se ubica la cultura griega, península de los Balcanes, ¿no? Y limita, ¿no? Como pueden ver acá, con el mar Mediterráneo, ¿no? Este es el principal mar, el mar Mediterráneo. Por el norte está con Macedonia. Macedonia también es otra cultura griega, ¿no? Pero ellos ya son considerados por los griegos una cultura bárbara, por así decirlo, ¿no? O sea, deficiente, ¿no? Por el sur con el mar Mediterráneo, por el este con el mar Ego, por el oeste por el mar Jónico, ¿no? Entre otros, aunque vayan cosas de Chile. Vemos aquí luego que nos dice eh, lo siguiente, ¿no? Existieron tres épocas, ¿no? Parte de su historia se centra en tres periodos, ¿no? La época arcaica, ¿no? Cuando recién se iniciaban las tribus, ¿no? De origen jónico. Ahí tenemos los siglos 12 y 7 antes de Cristo. Luego vendría Grecia clásica, ¿no? Siglo 15. Ahí se va construyendo poco a poco, ¿no? Y se dividen en polis griegas, ¿no? Recordemos que la cultura griega no es un estado unificado, ¿no? Sino son diferentes ciudades de estado. Cada una independientemente, cada una tiene su propia política, su propia religión, ¿no? Luego la tercera, la época helenística o de decadencia. Ahí tenemos, vamos a ver un poquito, ¿no? Tenemos su clima, lo dice que es templado, suave y benigno, clima, ¿no? Este es el tipo de clima que se da. Eh, los productos fueron, acá como pueden ver, trigo, cebada, olivos, los típicos de esa época. Los animales tipo ovino, ¿no? Cabras, entre otros, ¿no? Y la pesca, ¿no? Porque recordemos que prácticamente está rodeado por el mar, ¿no? Minerales, el mármol, con el que se hacen sus esculturas, el oro, la plata, el hierro, más que todo para sus armas, ¿no? Y luego tenemos aquí las regiones que comprenden, ¿no? Como yo lo dije, ¿no? Son dos territorios principales que se dan. ¿No? Grecia continental, la que está más alejado del mar, y Grecia marítima, ¿no? Así se divide esta cultura. Luego tenemos aquí, lo dice, ¿no? Los estados griegos, ¿no? Fueron diversos estados independientes, como polis griegas, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene su propio gobernante, sus leyes, entre otros, ¿no? No son un estado unificado, sino como dice acá, debido a que son diversas ciudades de estado, se le considera como una civilización griega, ¿no? Ahí tú puedes ver las principales ciudades, ¿no? Vemos aquí los atenienses, espartanos, ¿no? Son los que más resaltan en esta civilización, esta poligriega, ¿no? Y bueno, su religión fue politeísta, varios dioses, ¿no? Todos antropomórficos, le daban esa figura, ¿no? Su educación era más espiritual, ¿no? Educaba más la conciencia, pero no descuidaban también el físico, ¿no? Es como dice acá, ¿no? Educación, finalidad, tener un carácter justo que garantice el buen funcionamiento de la sociedad, del Estado, ¿ya? Eh, Administración de justicia,
otras cosas, como dice ahí. Que todos gocen un sentido estético, ¿no? La belleza y las artes, ¿no? Pues se educaba, ¿no? Hace todo el carácter bueno y justo, ¿no? A partir de los 7 años, el Estado tomaba a los niños para educarlos, ¿no? Esa era la tarea del Estado, ¿no? En algunas culturas, en algunos ciudades del Estado, se revisaba lo que es el físico, ¿no? Como dice acá, ¿no? La disciplina, ¿no? Era estricta, se enfocaba al perfeccionamiento del cuerpo, pero también a la parte del conocimiento, ¿no? Ahí como pueden ver las imágenes, ¿no? A partir de los 7 años, el Estado los tomaba, ¿no? Hasta cierto tiempo, 20 añitos, ¿no? Y solamente aquellos que estaban dentro el logotipo perfecto, ¿no? Pasaban a ser parte de la sociedad, ¿no? Aquellos que pasaban, sobrevivían, eran ciudadanos del Estado, ¿no? Y los que salían defectuosos, en algunos casos, no, pues se les sacrificaba, ¿no? Por el bien de la sociedad. Luego tenemos aquí, ¿cómo se dividen las clases sociales? De modo siguiente, ¿no? Los nobles eran aquellos que conservaban las mejores tierras, ¿no? Y los campesinos era al contrario, ¿no? Se les daban las tierras menos fértiles, ¿no? Tenían que pagar impuestos, ¿no? Y de no hacerlo, bueno, podían ser acogidos por los nobles, ¿no? Convertirse también. ¿Ya? La agricultura y el comercio fueron los principales, la base económica de esta cultura, como pueden ver ahí. Ahí están los... Tú no pagabas tu impuesto, también podías ser parte que podía acoger un ciudadano, ¿no? Y ya podías trabajar para él, ¿no? Pero si perdías tu tierra y tus derechos. En lo que respecta a la estructura espartana, ¿no? Esparta se ubica en la península del Peloponeso, es otra ciudad-estado, otra polis griega, ¿no? Al oeste del mar Jónico, ¿no? Y al este del mar Egeo. Su sociedad se basa en tres partes, ¿no? Los iguales, los griegos y los ilotas, ¿no? Los iguales son los espartanos, los soldados, ¿no? Dueños de las tierras, son aquellos que sobrevivieron al entrenamiento después de los 7 años, ¿no? Y su labor es solamente militar, nada más, ¿no? Ellos son los ciudadanos. ¿Pueden ejercer cargo de Estado? Sí. ¿Pueden disponer de puestos dentro del gobierno? Sí. En cambio, los periecos, no. Ellos se dedican solamente al comercio y a la artesanía, ¿no? No tienen derechos políticos, ¿no? Los idiotas ya son los sometidos, ¿no? Poseían casas y trabajaban para sus señores, ¿no? Exclusivamente en la agricultura, ¿no? Ahí está la estructura social y política, ¿no? Y su gobierno tenían dos reyes, uno para la guerra y otro para las actividades diversas, ¿no? Su mandato era de 5 años, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Uno religioso y militar, ¿no? Y la política se basa en tres instituciones, ¿no? Una asamblea del pueblo, conformada por los espartanos, los iguales, aquellos que habían luchado y sobrevivido, ¿no? Más que todo sobrevivido, habían terminado su servicio militar de 60 años, ¿ya? Y eran elegidos como miembros. Elegidos los miembros de la Perusia. El rey que dirige el ejército, luego tenemos el forado, institución política, conformada por 5 años duraba, y aquí el forado es aquel que hacía cumplir las leyes, ¿no? Es prácticamente como el Poder Judicial, ¿no? Y luego tenemos la Gerusia,
el Consejo de Ancianos, ¿no? Conformado por 28 ancianos mayores de 60. Pues los espartanos tenían que servir 60 años, ¿no? Y aparte de su entrenamiento, ¿no? Tenían que pasar los 60 años, a ellos recién se les daba baja del ejército y luego ya podían ocupar cargos, ¿no? Entonces, en esta parte, la de Rusia, ¿no? Ellos podían conformar eso, ¿no? Consejo de Ancianos, 28 mayores de 60, ¿no? Los cuales redactan las leyes, ¿no? Como poder, el poder legislativo, ¿no? La de Rusia sería el poder legislativo, el Estado sería el poder judicial, ya que es de cumplir las leyes, ¿no? Y en la Asamblea ya sería como el poder ejecutivo, ¿no? Con su ministro. Luego tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí que nos dice educación espartana, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, la condición se basa en el ideal de lo que ellos piensan de cómo debería ser la persona humana, ¿no? Es su ideal. Está a cargo del Estado, ¿no? Y su fin es formar excelentes soldados. En el caso de Esparta, ¿no? Bueno, lo dice, empieza desde muy joven, de los 7 años, ¿no? Acá, cuando tú nacías, te revisaban y cualquier deformidad, ¿no? Eh, bueno, se descartaban, ¿no? Como dice acá, te arrojaban al abismo, ¿no? Y los que sí pasaban eran devueltos en sus familias, ¿no? Hasta los 7 años, ¿ya? Para que luego se les forme el Estado, ¿no? Dice que pasaban a la tutela del Estado, se les sometía a ejercicios corporales, ¿no? Soportaban fatigas, golpes, ¿no? Para soportar la presión de la batalla, ¿no? Y también la parte espiritual, ¿no? Las creencias religiosas que ellos tenían, ¿no? Eran frecuentes las despedidas de las madres, ¿no? Al, al, al despedirse de sus hijos, ¿no? Las madres sacrificaban a sus hijos si eran cobardes, ¿no? Si alguno, por así decirlo, desertaba, ¿no? Como yo dije, el servicio militar son 60 años, ¿no? No estaban completamente libres estas personas porque tenían que servir a su país, ¿no? Por 60 años. Podían contraer matrimonio, sí, una vez que terminaban, sí podían contraer matrimonio, ¿no? A los 30 se les permitía integrarse a la Asamblea de Ciudadanos, a partir de los 30 años, y a los 17 ingresaban al ejército. Ya de 10 años de preparación, y a los 17 ya ingresaban al ejército, ¿no? Ahí donde se enseñaba a leer, escribir y recitar poemas, ¿no? Esa era parte de la educación espartana, ¿no? Luego tenemos aquí el Atenas, ¿no? La cuna de la democracia, ¿no? Está prácticamente en su fundación, su nombre, se debe a la diosa Atenas, ¿no? Que es diosa protectora de ellos, ¿no? Acá, como pueden ver, la historia se confunde con la de su propia Grecia, ¿no? Primeros pobladores, ¿no? En el periodo, ¿ah? En Grecia arcaica, ¿no? Fueron los jónicos, los primeros pobladores, ¿no? El progreso, ¿no? Fue evolucionando, ¿no? Grecia no siempre fue la monarquía que ustedes piensan. Siempre, al principio fue muy aparte de la democracia, tuvo sus fases democrática, aristocrática, ¿no? Y hasta que luego se consigue ya la democracia, ¿no? En el año de 1510 nace la democracia en Grecia. Y luego tenemos ya el ciclo de Pericles, ¿no? Que es digamos, como la época dorada de esta civilización, ¿no? Político que marcó con letras de oro su paso por el poder, ¿no? Exacto, era un soldado, pero resaltó por sus logros militares y así
se da un prestigio, ¿no? Se gana un prestigio y llega a ser más aceptado y reconocido, ¿no? Dentro de la vergüenza. Impulsó la democracia y estableció el derecho, ¿no? El derecho de todas las personas, embelleció la ciudad y con él la población alcanza los 250.000 habitantes, ¿no? Con un proceso de paz marcado por las invasiones de los persas y las guerras contra los espartanos. También soportó todo eso, sufrió las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas son con los persas, hay una descripción pequeña. La primera fue la derrota del rey Darío en el 490, Atón. No, digo, tenemos la segunda guerra médica, que da con el rey Darío en el 480, la batalla naval, ¿no? Prácticamente en el mar, la batalla de Salamina. ¿No? Luego tenemos la tercera, ¿no? Donde vuelven a ser derrotados los persas en la batalla de Eurimendote, ¿no? En el 468. Y ya bueno, ellos desaparecen con lo que es una plaga, la peste, ¿no? La peste negra que surge, ¿no? Diezma la población, ¿no? Diezma la población. Justo ahí Pericles muere, ¿no? A causa de la peste en el siglo IV. Ya Atenas va entrando a la crisis y en el 338, ¿no? Son derrotados por macedonios, aquellos que ellos consideraban inferiores a ellos, ¿no? Consideraban inferiores a ellos, ¿ya? Y fueron derrotados. Hasta acá hay preguntas, chicos. Hay preguntas. Ahora sí, voy a tomar el oral y luego terminamos. Contreras, ¿estás aquí? Presente. Ya, llegó la hora del oral, Contreras. Llegó la hora de los orales. Bueno, en este caso oral, ya yo, pues solamente se va a para Contreras nada más. Recuerden que en HU, eh, hoy día se deja la última tarea de HU, ¿no? Y hoy día se toma la última práctica de HU, ¿no? Porque en HP ya no hay práctica, no, pero sí hay tarea, ¿no? En HP, sí, en HP ayer se dejó la tarea, ¿no? Pueden ir revisándolo, ¿ya? Entonces vamos con, a ver, bueno, no sé si ustedes conversan con sus padres, la verdad no lo sé, o si tuvieron la opinión, pero a partir del segundo bimestre, ¿no? Durante los orales, aquel que no me prenda su cámara, yo le voy a poner 11 de frente en los orales. Ya no está yendo más el 15, ¿no? Eh, no sé, conversa con tus papás, ¿no? O de repente yo ya les he comunicado, ¿no? A ver, Contreras, ¿no? ¿Cómo se conforma la política espartana? A ver, Contreras, ¿cómo se conforma la política espartana? A ver, Contreras a la una, Contreras a las dos, Contreras a las tres. ¿Cuál es tu respuesta, Contreras? Contreras.
¿Cuál es tu respuesta? Bueno, parece que no lo sabe, ¿no? Bueno, No, no, compañero, ¿cómo? no lo sé, profesor. Tú sabes que tu oral se duplica, Contreras, ¿no? Tú prácticamente has venido muy tarde, prácticamente en el minuto 22, ¿ya? Tienes que tener en cuenta eso, Contreras. Tu situación es muy diferente a lo de los demás, ¿ah? A ver, tus notas recién están empezando, lo de ellos ya acabaron, ya. Lo de ellos ya acabaron. Si hubieses estado desde el comienzo, hubieses estado atento a los esquemas y hubieses tenido una oportunidad. Pero me extraña porque la clase pasada tú has venido. O pero no he revisado bien la asistencia, ¿no? Asumiré que se has venido. ¿No? Vamos a revisar acá. Sí, se has venido la clase pasada, ¿no? Y estuviste aquí, ¿no? Entonces, bueno, minuto 26, vamos con la última práctica, chicos. Pueden ir entrando su datacole. Pueden ir entrando su datacole, jóvenes. Vayan entrando su datacole. ¿Ya? Vayan entrando, chicos. Ya. Vayan entrando. ¿No? Como ya lo dije, ya se dejó la última tarea en historia, ¿no? Entonces, recuerden que la fecha de la tarea está aquí. Aquí está la fecha, el 12 del 5, ¿no? El 12 del 5 se entrega la última tarea, ¿no? La tarea número 5, se debió entregar ayer, solamente me han entregado 8 personas, ¿no? Yo no voy a aceptar ni WhatsApp ni Messenger, porque eso solamente se aceptaba la primera y la segunda semana, era todo abril. Tú me envías, apenas tú me mandes por el Messenger o el WhatsApp, ¿no? Porque tiene 7 días, ¿no? Tiene 7 días, ¿no? Yo no te voy a contestar, ¿no? Y de frente te voy a poner tu 05, ¿no? Ahorita estoy viendo que solamente 8 alumnos han entregado las tareas, ¿no? Pérez, Contreras, Parra, Acevedo, Medina, Saucedo, Romero, Toche, ¿no? Los demás no han entregado la quinta tarea, ¿no? Entonces yo lo único que voy a hacer es de frente a estos chicos le colocaré la nota, ¿no? Y en el registro, porque algunos no sé si es frescura, ¿no? Y al último, como dice, tratan de entregar por donde sea las tareas. Y eso no es así, chicos, ¿ah? Yo te estoy diciendo aquí, ¿no? Incluso estoy ponchando los nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque luego cuando el padre me reclame o cuando el padre venga a abogar por ustedes, ¿no? Yo le voy a decir, señora, yo le mostré aquí a su hijo, ¿no? Y dije, bien claro, ¿no? Solamente un pequeño grupo ha entregado, ¿ya? Entonces vamos a anexar la última práctica, ¿no? Vamos a revisar. 6, 31, 32 voy a poner, y que termine en 36. No, 37. Ya está publicado, chicos. Ya está publicado. Ya. Falta un minuto. Falta un minuto para que puedan empezar. Profesor, ¿por qué ahí dice 2 minutos para resolver? 2 minutos para resolver, ¿por qué ahí dice? No, no, no. A ver, lo voy a recordar más. Claro, que sí te lo había puesto en el-
4. Y que termine en dos. Ya está, chicos, ahora sí. Ya saben que si lo ven así, si lo ven con esta fecha, tienen que apretar este botoncito, ¿ya? Tienen que volver a cargar para que se actualice. Tienen que volver a cargar para que se actualice su... ¿Ya? Tienen que volver a cargarlo. Los que terminan ya se pueden retirar ya. Hoy día a las 6 se publica la tarea. 6 o 5. Dependiendo a qué hora tenían la reunión de padres.
Si han terminado, recuerden, ya se pueden retirar, a menos que tengan alguna consulta.